Estimados jóvenes, tengan un buen día. El tema que vamos a avanzar en este tiempo va a ser algoritmos poblacionales. Dentro de los algoritmos poblacionales está claramente definidos los algoritmos genéticos. Lo primero que tenemos que entender es que estos algoritmos poblacionales son algoritmos inspirados en la naturaleza. Es el caso concreto que ustedes ven ahí, el caso de las hormigas. ¿Qué es lo que pasa en este caso de las hormigas? Es simplemente conseguir a partir del nido crear un camino para poder conseguir un alimento. Si dos hormigas, como ven en un principio, van en busca de ello, van colocando se va notando un conjunto de feromonas en el camino, que es aquello que les va a permitir a las hormigas tratar de encontrar el mejor camino. Si ustedes ven al final, en el caso de las hormigas, hay mayor cantidad de feromonas en el camino más corto y una menor cantidad de feromonas en el camino más largo. Esto es interesante. Si desde el punto de vista matemático yo observara esto, en el caso de procesos de búsqueda, o lo que se denomina búsqueda local, solamente se da el almacenamiento de la mejor solución. ¿Sí? Entonces, mientras no se supere la mejor solución, solamente es eso. En caso de los algoritmos poblacionales, cada uno de estos que ustedes pueden ver representa una solución al problema. ¿Ok? Entonces, un algoritmo poblacional ya es un conjunto de soluciones. En cambio, en una búsqueda local es solamente la mejor solución, hablando en forma matemática. Cuando hablamos en forma matemática, al tocar los algoritmos poblacionales, vamos a indicar que tratamos de encontrar las mejores soluciones, ¿sí?, en un vecindario. Ahora, si eliminásemos el vecindario, solamente, por ejemplo, esto fuera el vecindario y eliminamos el mismo y esta fuera la solución total de un problema, lo que vamos a encontrar en este tipo de algoritmos siempre van a ser los máximos y los mínimos locales. Si hubiera una solución que se encontrase al máximo global, podría ser en este vecindario. Entonces yo podría tener el máximo global y el mínimo global. Pero en el conjunto de vecindarios que van trabajándose en estos algoritmos, se va a encontrar generalmente el máximo local y el mínimo local. ¿Ok? Esto nos interesa bastante, es decir, en el conjunto de la evolución que se va dando en estas soluciones poblacionales, nosotros vamos encontrando los máximos y mínimos locales. Si en algún caso pudiera tocar el máximo global, sería interesante, dependiendo de la función y del vecindario que nosotros estemos trabajando y que se pueda conseguir con estos algoritmos. Por ejemplo, dado una función f de x igual a x al cuadrado, sí sabemos que el x al cuadrado mejor, o sea, el x que mejor dé, será el mayor de este vecindario. Pero al ir trabajando en esto, solamente podemos trabajar con un x que se encuentre en el conjunto del vecindario. Para este vecindario podemos ir variando transversalmente dependiendo cómo nosotros manejemos esos algoritmos. Muy bien, pasemos a los algoritmos genéticos. Excelente. ¿Qué hace un algoritmo genético? Como ustedes ven ahí, es un conjunto de técnicas computacionales, ¿sí?, que trata de imitar, ¿sí?, un proceso de evolución. Este proceso de evolución lo que va a tratar es de encontrar si hacemos en cuestiones de resolución de problemas, una mejor solución. En el caso de las hormigas, el mejor camino para la comida, ¿sí? Y a esto nosotros aplicamos los postulados
de Darwin, como indica acá. Es decir, mejoramos la población. Esta población ahora se puede mejorar a partir de un conjunto de operadores, pero bueno, eso los veremos adelante. Y como les decía, estos diferentes paradigmas estarían mayormente dedicados a la optimización, es decir, tratar de obtener el mejor o la mejor solución que se pueda tener. ¿Cuándo han surgido esto? En los años 60 y 70. Estas son las referencias más relevantes, pero la que mayor cita tiene en la distinta literatura es la de David Goldberg. ¿Sí? Y aún hasta ahora seguramente lo vamos a encontrar. ¿Sí? En el libro que él dedicó en su momento, que eran algoritmos genéticos y modelos de optimización. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consisten estos algoritmos genéticos? Muy bien. Es un conjunto de soluciones. Eso que decíamos. En una búsqueda local, consideren un proceso de búsqueda, de encontrar el mejor x de f de x igual a x al cuadrado. Si yo solamente me dedico a encontrar el mejor, sabré que de un conjunto de soluciones x será el mayor, ¿cierto? O el menor, dependiendo del problema que yo me plantee. Es decir, si voy a encontrar el mayor, entonces tiene que ser x mayor. Si voy a encontrar el que minimiza la función, va a ser el menor. O sea, dependiendo si voy a maximizar o minimizar el algoritmo que necesito. Muy bien, o el problema, mejor dicho, que necesito. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se utiliza un conjunto de operadores. Acá lo vamos a ver. Dos operadores básicos que, dependiendo de nosotros, podemos hacer que se vuelvan en la programación 3, pero generalmente son dos. Selección. Ahora, la forma de selección va a depender de nosotros cómo lo hagamos. Ya, hay distintas formas de realizarlo. En algunos casos va a ser el mejor, que va a ser una pérdida de ese tipo, ¿sí? O ya veríamos si incluso podría ser al azar. Eso dependería mucho de la forma que nosotros lo manejemos. Y la segunda sería el cruce y mutación, ¿sí? Es decir, cuando nosotros partiremos de un ejemplo básico de una población, vamos a realizar, digamos, una población de ratones, ¿sí? Vamos a seleccionar individuos. De ese conjunto de individuos, ¿sí? Vamos a decir qué individuos van a hacer cruce y mutación. Entonces selecciono, ¿sí? Y a partir de esa selección voy a proceder a sacar, a ver, el ADN de este individuo, el ADN de este individuo, hago el cruce de estos individuos. Seguramente me podría salir un mejor individuo, o tal vez un peor individuo, pero a partir de ese cruce voy a mutar algo en su ADN y veremos si a partir de esa mutación incluso se ha podido mejorar, ¿sí? O minimizar al nuevo al elemento del nuevo individuo que se ha obtenido. Ok, eso es todo, gracias.